bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de empezar, quiero decirles algunas cosas importantes para que después en los comentarios no me lo pregunten. Ya tengo 2 videos hablando sobre Sol de Medianoche, les dejo todo en la descripción por si no vieron esos videos, ya que ahí también cuento mucha información que tal vez no resalte tanto en este video. También quiero decirles que este resumen no es tan profundo, es muy difícil resumir un libro largo y más en un video, así que voy a resaltar partes importantes y más que nada las situaciones que no siguieron la perspectiva de Bella que todos conocemos. Y por último les cuento que tengo una lista de reproducción donde tengo muchos videos de Crepúsculo donde cuento cosas muy interesantes. Seguramente muchos no lo saben, pero también subo videos de otras series y películas como Teen Wolf, Grey's Anatomy, próximamente Cazadores de Sombras, Los Juegos del Hambre, Cobra Kai y mucho más. Así que los invito a ver mi canal y a suscribirse para no perderse de nada. Ahora sí, empecemos con el video. Seguramente ya conozcas este libro que fue filtrado hace mucho tiempo, pero no estaba completo, y la escritora se sintió muy mal por la filtración y nunca lo sacó a la luz. Pero el 2020 nos trajo una gran sorpresa y la escritora publicó el libro completo. Si ya lo leíste te invito a dejar un comentario dando tu opinión y si simplemente entraste al video porque no sabías de esto o no tenés ganas de leer el libro, estás en el lugar correcto. Voy a estar hablando todo lo que pasa capítulo por capítulo, así que pónganse cómodos, saquen algo para comer y disfruten el video. Sol de Medianoche empieza con el capítulo número 1, donde vemos los pensamientos de Edward sobre la escuela, donde declara que es dolorosamente aburrida y un gran purgatorio, donde se la pasa escuchando los pensamientos de todos los que les rodean, pero ni siquiera eso lo entretiene, ya que para Edward los humanos son muy aburridos. Más tarde se entera que todos en la escuela están muy entusiasmados con una humana muy corriente. Todo esto dicho con las palabras de Edward, aclaro. Y aunque por un momento siente curiosidad cuando se da cuenta que no puede oír sus pensamientos, no está tan interesado en Bella como el chico más popular, Mike. Algo que conocemos en esta perspectiva es que conocemos más la vida de la familia Cullen. En este primer capítulo los vemos aburridos en la escuela y también muy preocupados por Jasper, quien sufre de una manera diferente al resto de ellos, ya que todavía no está muy acostumbrado a estar cerca de los humanos y tiene demasiada hambre. Recuerden que lleva siglos acostumbrarse a la dieta animal. Pero rápidamente pasamos del deseo de Jasper de comerse a todos al nuevo deseo de Edward, de comerse a un ser humano en particular, Bella. Edward descubre lo irresistible que es para él cuando se sienta a su lado en biología. En la pantalla les dejo algunas de sus palabras. Y en todo este capítulo vemos cómo en la clase tiene elaboradas fantasías sobre cómo podría salirse con la suya bebiendo su sangre. La mayoría de ellos implican matar a todos sus compañeros en la habitación. Lo único que no lo detiene es el hecho de que no quiere convertirse en un monstruo o defraudar a su padre vampiro Carlyle. Básicamente, él no quiere arruinar todo lo que logró él y su familia por una don nadie irritante y deliciosa. Al final de la clase, Edward quiere dejar la clase de biología, pero cuando le dicen que no puede, él deja la ciudad de Forks. Todo esto lo habíamos visto en parte en la perspectiva de Bella, pero gracias a este libro ahora tenemos un nuevo nivel de detalle sobre la sed de Edward, que es demasiada. Ahora pasando al capítulo 2, Edward se va de Forks y decide quedarse con los Denali, otro clan de vampiros que no comen humanos. Y aquí es cuando descubrimos que Tanya está muy enganchada con Edward y él puede escuchar sus pensamientos. De seguro es bastante incómodo. Edward no está para nada interesado y más tarde sigue el consejo de Tanya de enfrentar sus problemas, así que vuelve a Forks. En el camino se encarga de alimentarse con sangre animal y se encargó de consumir demasiada cantidad para no perder el control cuando esté cerca de Bella en la escuela. Nuevamente en la clase, Edward trata de ser más amable con Bella porque piensa que pudo haberla asustado con todas las miradas asesinas que le envió la última vez que estuvo en la clase. Después es todo lo mismo. Tienen la competencia de biología por la cebolla dorada y una conversación bastante normal donde ambos se conocen. Pero lo que más resalta aquí son los pensamientos de Edward, donde siente que está cometiendo errores. Por ejemplo, que todo el tiempo la llama Bella en lugar de Isabela. Además de que está muy intrigado por ella, principalmente por lo observadora, inteligente y desinteresada que parece. Edward comienza a pensar que ella es algo bonita para ser humana. Después de clase, Edward escapa al estacionamiento y empieza a escuchar música, donde todavía está muy tentado de comerse a Bella. Y algo que no ayuda es que Emmett lo alienta a hacerlo, diciendo:
Simplemente ríndete, ¿a quién le importa? Lo cual es algo extraño porque nunca habíamos conocido esa parte de Emmett. En el próximo capítulo vemos que Edward va de casa otra vez para tratar de evitar su sed insaciable. Carly lo acompaña y los dos tienen una conversación, donde Carly se pregunta por qué Edward no se va de la ciudad de nuevo, pero en ese momento ya a Edward le gustaba a Bella. Un hecho que se vuelve muy obvio cuando salva a Bella de ser atropellada por la camioneta de Tyler en el estacionamiento de la escuela. Todo se desarrolla exactamente como en Crepúsculo. Edward, Bella y Tyler terminan en el hospital. Obtenemos una breve escena de Edward informando a Carly sobre lo que sucedió y asegurando que hizo lo correcto. A partir de este momento, Edward decide asumir el papel de villano para asustar a Bella y evitar que haga más preguntas, razón por la cual es muy malo con ella. Y además, este capítulo nos da algo nuevo, tiempo con los Cullen en casa, y muy enojados, donde tienen una reunión familiar porque las acciones de Edward arriesgaron todo. Rosalie está especialmente furiosa, y tanto ella como Jasper quieren que Bella muera. Edward se niega y considera huir de nuevo. Luego Alice tiene una visión que lo cambia todo. Ve dos posibles futuros para Bella. En uno, Edward la mata y bebe su sangre, y en otro, Bella se convierte en vampiro y se queda con los Cullen. Alice y Esme están súper emocionados con la segunda opción, y Alice le pide a Edward que no mate a Bella porque ya la ama. Edward, por supuesto, encuentra ambas opciones inaceptables, y en medio de mucha angustia dice que va a encontrar otra manera y que Bella nunca se va a convertir en vampiro. En el capítulo 5, Edward está decidido a evitar que las visiones de Alice se hagan realidad, por lo que intenta volver a su vida anterior a Bella, pero lo único que logra es pensar constantemente en ella y observarla a través de los pensamientos de los demás e ignorarla cuando se acerca. Es algo interesante ver a Bella desde una perspectiva externa, y específicamente de la perspectiva de Edward. Los libros originales de Crepúsculo son, en su mayoría, desde el propio punto de vista de Bella, y en esta versión se explica más por qué a Edward le gusta tanto. Aparte de su aroma, hay algo en ella que la hace diferente a las demás. Mientras tanto, Edward desarrolla la teoría de que Bella es un imán para el peligro. Su principal evidencia de esto es su propia atracción por ella. Esto es lo que usa para justificar colarse en su habitación por primera vez mientras ella duerme. Solo quiere asegurarse de que ella esté a salvo. Mientras observa a Bella dormir, se da cuenta de que definitivamente está enamorado de ella. Y él se angustia por un tiempo acerca de que ella nunca lo amará y que algún día se casará con un hombre humano que no querrá comérsela. Pero toda esta angustia se va cuando Bella lo nombra en sus sueños. Luché por encontrar palabras para nombrar los sentimientos que me inundaban, pero no tenía palabras lo suficientemente fuertes para contenerlos. Por un largo momento me ahogué en ellos. Cuando salí a la superficie, no era el mismo hombre que había sido. Estas son las propias palabras de Edward, y él decide que tal vez pueda estar con ella sin matarla o convertirla en vampiro. Y ahora su nuevo objetivo es satisfacerla. Lo que es más divertido acerca de las interacciones subsiguientes entre Edward y Bella es que Edward no quiere parecer espeluznante e intenso alrededor de ella, por lo que constantemente se recuerda a sí mismo que debe mantener las cosas ligeras, cuando en realidad está a unos segundos de declarar su amor eterno por ella en cualquier momento dado. En el capítulo 6 vemos cómo Edward se acerca a Bella mientras que al mismo tiempo no quiere que ella se acerque a él porque piensa que merece algo mejor. Un poco confuso, pero se entiende. En este capítulo conocemos su inseguridad, el miedo a ser un villano, al mismo tiempo de amar a Bella, pero saber que no es bueno para ella. Además de estar en lo profundo, no deja de ser muy sentimental. En una ocasión guardó una tapa de una botella donde Bella había tomado limonada. En una clase de biología, Bella se impresiona al ver sangre para un proyecto, y Edward lo usa como excusa para llevarla a casa y ser más protector. A partir de este momento nos enteramos que Edward se está acostumbrando a su olor. Aunque todavía tiene ganas de matarla, puede controlarse mejor. En el capítulo 7, Edward comienza a componer una canción para Bella y Esme está feliz de que esté enamorado. En cambio, Rosalie está muy celosa porque Edward se siente atraído por Bella y nunca por ella. Rosalie es considerada una de las más hermosas y está acostumbrada a que todos se fijen en ella, pero Edward jamás lo hizo. Por otra parte, Alice está muy emocionada y quiere ser la mejor amiga de Bella. También vemos que los viejos amigos de Jasper, quienes consumen sangre humana, están de visita,
y Edward teme por la seguridad de Bella y la cuida todo el tiempo, más que antes. Avanzando al capítulo 8 vemos que Edward está espiando a Bella a través de los pensamientos de otras personas y más tarde decide esconderse en el patio de su casa para espiarla mientras lee. Llegamos al capítulo 9 donde ocurre todo lo de Port Angels y aquí es donde comienza la acción, donde un grupo de hombres quiere atacar a Bella y Edward la salva justo a tiempo porque la estaba siguiendo. Honestamente, la perspectiva de Edward sobre esta secuencia de eventos no ofrece mucha información nueva. Lo que es más interesante quizás es el reconocimiento de Edward de lo débiles que son sus excusas para seguir a Bella. Se aferra a la idea de que quiere protegerla, pero en realidad no puede mantenerse alejado. Obtenemos detalles de cómo él la sigue a través de los pensamientos de Jessica y Angela, y la pierde de vista bastante seguido porque está tratando de no estar en sus cabezas constantemente. Más que nada de Jessica, ya que no le cae muy bien. Cuando escucha los pensamientos de los atacantes de Bella, afortunadamente no están detallados en la página. Edward quiere matarlos, y es solo la presencia de Bella lo que lo detiene. Ahora vamos a hablar de los capítulos 10, 11 y 12. En estos capítulos, Bella le cuenta a Edward sobre su conversación con Jacob en la que sin darse cuenta reveló que los Cullen eran vampiros. Y posteriormente, Edward responde un montón de preguntas de Bella sobre cómo funciona todo el asunto de los vampiros. A medida que Edward y Bella se vuelven más cercanos, Edward se maravilla continuamente por el hecho de que Bella no solo no le tiene miedo, sino que en realidad se siente atraída por él. En un momento, Edward considera recomendarle que busque ayuda psiquiátrica. Y todo esto tiene consecuencias en la casa de los Cullen, más que nada porque ahora Bella sabe la verdad. En estos capítulos tenemos información nueva. Por ejemplo, Carly droga al principal atacante de Bella y lo deja para que la policía lo atrape. Mientras tanto los Cullen, en realidad principalmente Rosalie y Jasper, están enojados porque el tratado con los Cullet se rompió accidentalmente y tratan de averiguar qué hacer. En última instancia deciden esperar y básicamente al final no hicieron nada. Otro detalle que vemos es que Edward está muy agradecido con Angela, la amiga de Bella, ya que es la única que los apoya y es buena con ella, y nada que ver con Jessica. Y hablando de ella, como lo dije antes, Edward realmente la odia. Entonces, en modo de agradecimiento con ayuda de Emmett, manipulan a Ben para que invite a Angela a salir. Ya en el capítulo 13, Edward pasa mucho tiempo viendo dormir a Bella y analizando su estado mental de acuerdo a cuántas vueltas da y lo que dice cuando da la dormida. También comienza a llevarla a la escuela y viceversa, y básicamente pasa el mayor tiempo posible con ella. Y cuando no está con ella, generalmente la observa a través de la mente de otras personas. Una gran parte de este libro es que Edward le hace preguntas a Bella para conocerla más, y aquí la escritora desarrolla sus conversaciones y trata de darle a Bella un poco más de personalidad que la que tuvo en la historia original, pero se trata principalmente de cosas bastante básicas, como cuánto ama la literatura clásica. Cuando Edward deja a Bella en casa, Jacob y Billy Black lo ven, y Billy está muy enojado, mientras que Jacob está emocionado de ver a Bella, a lo que Edward encuentra bastante profundo. Ya en los capítulos 14, 15 y 16 vemos toda la situación del Prado. La gran revelación aquí es que Edward pensó que había una gran posibilidad de que realmente matara a Bella cuando la llevó al Prado, y Alice tuvo una visión donde esto pasaba. Y así tenemos muchas páginas de Edward donde habla cómo representa peligro para Bella y también cuánto la ama. Mientras procesa todos sus sentimientos, las posibilidades de que mate a Bella disminuyen, según los cálculos de Alice. Pero todavía no son insignificantes, es como el 30%. Y Edward decide que es un riesgo que tiene que correr y que sí puede superar este encuentro con Bella, completamente solo en el medio de la nada, sin que nadie sepa dónde están. Definitivamente nunca la va a matar. Más tarde planea mostrarle su piel brillante con la esperanza de que esto la asuste, pero no funciona porque a Bella realmente le gusta. Y en medio de todo esto tenemos un flashback de los primeros años de Edward y Carly, y cómo Edward atacaba a humanos. Y es la parte más interesante de este capítulo, aunque la información no sea nueva. En el capítulo 17 y 18 todavía estamos en el Prado donde Edward sale con su camisa desabrochada, sin mangas y con el cuello blanco para mostrarle a Bella su piel brillante. Al principio ella piensa que él está en llamas, pero luego le dice que es hermoso.
Edward la mira a los ojos para tratar de averiguar qué diablos está pensando, y hace mucho esto a lo largo del libro, aunque con frecuencia termina mirando su propio reflejo, porque aparentemente sus ojos son básicamente espejos. El resto del capítulo 17 está dedicado a la escena que todos conocemos y amamos. El león se enamoró de la oveja. ¡Qué estúpida oveja! Entonces Edward se emociona un poco y decide probar sus límites físicos con Bella y la besa. Aquí descubrimos que su boca se llena de veneno y esto dejó muchas dudas en los fans, que otro día haré un video sobre esto. En el capítulo 18 vemos a Edward y Bella regresando a casa, donde ambos se acercan cada vez más, y eso es todo lo que vimos antes. Ahora pasamos a los capítulos 19, 20, 21 y 22, y es todo lo que ya vimos, así que no planeo detallar mucho. Lo único nuevo es que hay un flashback donde vemos a Edward como un vampiro devorador de humanos, donde se detalla su tiempo siguiendo un hombre que planeaba secuestrar a un niño. Después de eso está el juego de béisbol, donde todo es genial y divertido hasta que aparecen James, Laurent y Victoria. Todos saben cómo se desarrolla esto. James olfatea a Bella y decide casarla. Edward no ofrece nada nuevo, simplemente está furioso y muy angustiado. En los capítulos 23, 24 y 25, los Cullen y Bella elaboran un plan. Bueno, en realidad Bella lo hace y los Cullen lo aceptan. Bella se escapa con Jasper y Aris, mientras que Edward, Carly y Emmett comienzan a correr hacia el norte, con la esperanza de alejar a James de Bella y finalmente tenderle una emboscada. Esta es la mayor parte del contenido nuevo que tenemos en casi todo el libro. Una escena de persecución completa y prolongada. Primero James persigue a los Cullen, pero después se da cuenta que es una trampa, así que se da vuelta y corre y luego lo persiguen. Después de correr a través de lagos y montañas, James finalmente escapa en un avión. Edward y Carly se dirigen a donde está Bella y se encuentran con Alice y Jasper, quienes revelan que Bella se les escapó y se dirige a James en el estudio de ballet. Lo que sigue es otra escena en que los Cullen roban autos y corren por la ciudad para salvar a Bella. Por fin llegando a los capítulos 27, 28 y 29, podemos ver cómo la familia Cullen logra llegar a tiempo y se deshacen de James. Edward salva a Bella succionando el veneno de James de su muñeca. En este momento, Edward está destrozado porque cree que la va a matar, pero por suerte no lo hace. En el siguiente capítulo tenemos contenido nuevo, donde Alice encubre el ataque de James y hace toda una escena para tener una excusa de que Bella tropezó y cayó por la ventana del hotel. Después vemos a Edward dando vueltas por el hospital mientras Bella se recupera. Allí es donde conoce a su madre René, y es bastante juicioso con ella. En realidad es muy juicioso con todos, pero especialmente con René. Odia lo fuerte que son sus pensamientos. A diferencia de Bella, René básicamente proyecta sus pensamientos en todos, incluso si Edward es el único que puede escucharlos. Aparentemente Bella obtiene la mente tranquila de Charlie, que no es totalmente silencioso como Bella, pero Edward solo puede captar pensamientos ocasionales e imágenes vagas de él. Lo que es más interesante aquí es que incluso cuando Edward le asegura a Bella que se quedará a su lado, está haciendo planes en silencio para dejarla, considerándose demasiado peligroso. Parece que los eventos de Luna Nueva siempre iban a suceder, y el ataque de Jasper a Bella en su fiesta de cumpleaños solo aceleró los planes de Edward. Llegando al epílogo, Edward lleva a Bella al baile de graduación y se vuelve loco por el vestido que está usando. Ella en realidad no quiere ir al baile de graduación, pero Edward insiste. Y resulta que es porque quiere dejarle buenos recuerdos de él, porque él no ha cambiado de opinión acerca de dejarla. Bella, mientras tanto, espera que él la convierta en vampiro en cualquier momento. Y aquí nos damos cuenta que ambos están en diferentes situaciones. La última frase del libro es similar a Crepúsculo. En la perspectiva de Bella termina con la frase: se inclinó para presionar sus labios fríos una vez más en mi garganta. Mientras tanto, Edward dice en su perspectiva: me incliné hacia adelante de nuevo y besé la cálida piel de su garganta. Y así finaliza Sol de Medianoche. Les recuerdo nuevamente que ya hice 2 videos de esta perspectiva. Les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.